Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Iniciamos un nuevo vídeo donde vamos a ver las diferencias entre criptografía simétrica y criptografía asimétrica, para pasar posteriormente al desarrollo de una práctica de laboratorio en el que vamos a cifrar y descifrar un contenido X utilizando Cleopatra, un software perteneciente a la suite GPG4Win que se utiliza principalmente para la gestión de certificados digitales, pero que también nos permitirá cifrar y descifrar utilizando criptografía asimétrica. Pues bien, vamos allá. Bien, para la realización de este ejercicio se propone el uso de la herramienta Cleopatra, el gestor de certificados de GPG4Win, que nos va a permitir cifrar archivos en Windows utilizando criptografía asimétrica. Como vamos a ver más adelante, en la criptografía asimétrica se utilizan dos claves para cifrar y descifrar los mensajes o el contenido que va a ser enviado. GPG4Win es una suite de software libre para Windows donde encontraremos herramientas no solo para cifrar y descifrar archivos, sino que también encontraremos herramientas de gestión de certificados digitales y plugins para cifrar correos electrónicos, entre otras cosas. Antes de iniciar la ejecución de la práctica, vamos a ponernos en contexto y vamos a explicar la diferencia entre criptografía simétrica y criptografía asimétrica. Y sin entrar mucho en detalle, cómo funcionan. Vamos a ver cómo funcionan. De esta manera entenderéis bien el proceso de la práctica que vamos a desarrollar en breve. Bien, pues como hemos comentado anteriormente, vamos a ponernos un poco en contexto y vamos a explicar cuáles son las diferencias entre criptografía simétrica y criptografía asimétrica. Bien, pues los algoritmos de criptografía simétrica utilizan la misma clave para los procesos de cifrado y descifrado, para los dos, para cifrar y para descifrar. ¿De acuerdo? Bien, suelen ser algoritmos sencillos de utilizar, suelen ser también algoritmos bastante eficientes y la criptografía simétrica funciona de la siguiente manera. Fijaros en el esquema que se muestra en este momento en pantalla. El emisor quiere enviar un documento al receptor, ¿de acuerdo? Pues para ello el emisor aplica un algoritmo simétrico para cifrar el documento, obteniendo un documento cifrado. Cuando el receptor recibe el mensaje, le aplica el mismo algoritmo de forma inversa con la misma clave para descifrar el documento cifrado, obteniendo de esta manera acceso al contenido del documento original. En cambio, un algoritmo de criptografía asimétrica utiliza dos claves para el envío del mensaje, una clave pública y una clave privada. Ambas claves pertenecen a la persona que recibe el mensaje, al receptor. La clave pública se utiliza para cifrar y, como su nombre indica, es pública. Se puede entregar a cualquier persona que quiera enviar un mensaje cifrado al receptor. Incluso existen servidores de claves públicas donde, en este caso, el receptor almacenará allí su clave pública previa suscripción a este servicio para que otra persona que quiera enviarle contenido cifrado, el emisor del mensaje, pues la pueda obtener sin que el receptor pues tenga que enviársela por correo electrónico o a través de cualquier otro mecanismo de mensajería. Pues de esta manera el emisor cifra
el contenido del documento con la clave pública del receptor, obteniendo el documento cifrado. Posteriormente, cuando el documento llega a manos del receptor, este aplica el algoritmo asimétrico correspondiente utilizando su clave privada, clave que únicamente solo él conoce, para obtener de nuevo el contenido del documento original. Es decir, que en la criptografía asimétrica el receptor solo podrá descifrar con una clave distinta a la que ha utilizado el emisor para cifrar. Por lo tanto, aquí tenemos dos claves, digamos, matemáticamente relacionadas, de manera que lo que cifras con una, con la clave pública, solo lo puedes descifrar con la otra, con la clave privada. ¿De acuerdo? Bien, pues aclarados estos conceptos, si os parece bien, vamos a iniciar la ejecución del ejercicio. Bien, para el desarrollo de esta práctica voy a utilizar una máquina virtual con Windows 10, donde ya tengo instalado el software. Como ya he comentado, voy a utilizar Cleopatra, el gestor de certificados de GPG for Win. Ahora bien, no vamos a profundizar en todas las opciones que dispone esta herramienta. El objetivo de este ejercicio es entender de forma práctica cómo funciona la criptografía asimétrica. Y bien, para ir desarrollando el ejercicio práctico, vamos a poner a dos personas de ejemplo que quieren intercambiar información. Estas personas se van a llamar Alice y Bob. Alice es la emisora del mensaje o del archivo, en este caso, y Bob es el receptor. ¿De acuerdo? Bien, pues en primer lugar nos pondremos en el papel de Bob y crearemos un par de claves para poder cifrar y descifrar archivos. Es decir, crearemos la clave pública y la clave privada. Posteriormente, Bob compartirá su clave pública en un servidor de claves y, una vez hecho esto, le pedirá a Alice: ¿puedes enviarme tal archivo cifrado con mi clave pública? Entonces Alice cifrará el archivo con la clave pública de Bob y se lo enviará a Bob, y solo él, cuando reciba el archivo cifrado, podrá descifrarlo, ya que él y solo él es el poseedor de la clave privada. Por lo tanto, Bob descifrará el archivo con su clave privada. Bien, pues estos son los pasos que hay que seguir si quieres que alguien te envíe un archivo cifrado utilizando un algoritmo de criptografía asimétrica. Bien, pues empecemos con el rol de Bob como el receptor de la información. Por lo tanto, Bob será el que creará el par de claves, la clave pública para poder cifrar y la clave privada para descifrar. Accedemos entonces a Cleopatra y observamos que en la misma interfaz del programa ya nos aparece la opción de crear un nuevo par de claves. Opción a la que podemos acceder también a través del menú Archivo, seleccionando menú Archivo, nuevo par de claves. ¿De acuerdo? Seleccionamos y nos aparece esta ventana. En esta ventana seleccionamos la opción Crear un par de claves personales OpenPGP. Y a continuación se me pide que introduzca un nombre para el par de claves. Como podéis ver, aquí pone que es opcional, lo que significa que si no le damos un nombre a nuestro par de claves, el programa le asignará un nombre de forma automática. Voy a darle el nombre de Bob. Bueno, voy a ponerle Bob 33, me pone que no está incompleto.
Recordad que ahora soy Bob y estoy creando el par de claves, la clave pública y la clave privada, y voy a introducir también un correo electrónico, que como podéis ver también es opcional. Bien, en esta misma ventana podemos acceder, como podéis ver, a las opciones avanzadas. Opciones avanzadas que vale la pena explorarlas ya que estamos metidos en el tema. Por tanto, pulsamos opciones avanzadas y vemos que nos sale otra ventana, ventana de opciones avanzadas. Aquí encontramos los distintos tipos de algoritmos asimétricos que podemos utilizar. Por defecto, tenemos seleccionado el algoritmo RSA. Aquí, como podéis ver, tenemos los diferentes tamaños de llaves que podemos utilizar. Fijaros que para el algoritmo RSA no aparece 1024. ¿Por qué? Porque RSA 1024 en la actualidad no es considerado un algoritmo seguro. Tendríamos que emplear mínimo RSA 2048. También tenemos la opción de utilizar el algoritmo DSA, que es el algoritmo de Diffie-Hellman. Y también podemos trabajar con curvas elípticas. Aquí, como podéis ver, tenemos las diferentes modalidades de curvas elípticas. Dentro de las distintas modalidades de algoritmos de curvas elípticas, el tamaño de 384 es equivalente al algoritmo RSA 2048. También, esto como curiosidad, el algoritmo que tenemos aquí, ED 25519, es la modificación y mejora del algoritmo DSA, es decir, el algoritmo Diffie-Hellman. Este mecanismo de curvas elípticas refuerza la seguridad del algoritmo DSA aplicando curvas elípticas. Bien, en mi caso, para la realización del ejercicio voy a utilizar la modalidad de curvas elípticas tamaño 384. Bien, pero aquí hay algo más que vale la pena comentar. En esta ventana estamos eligiendo el método y el algoritmo para cifrar y descifrar, pero también voy a utilizar el algoritmo que se utiliza para crear firmas digitales. Este es un tema que veremos con más detenimiento en próximos vídeos, pero de momento basta saber que los certificados digitales tienen un tiempo de vida. Y es por eso que aquí aquí aparece la opción válido hasta. Esta opción no es que haga referencia a un tiempo de vida del par de claves, sino que hace referencia a un tiempo de vida válido para los certificados que se van a utilizar para hacer firma digital. Pero bueno, como ya he dicho, esto lo vamos a ver con más detalle en próximas prácticas. Por lo tanto, aquí pulso OK, pulso Next. Y bien, aquí me aparecen los parámetros especificados para la creación del par de llaves de Bob. Vemos que no aparece mucha información, a menos que seleccionemos la casilla de mostrar todos los detalles. Vamos a seleccionarla y fijaros que aquí vemos que aparece NIST, que es la organización que soporta la normativa FIPS, en la que está basada el algoritmo de cifrado que vamos a utilizar. Vale, pues aquí pulsamos crear, create. Y este
es el punto donde me pide introducir una contraseña que se va a utilizar para poder generar el contenido criptográfico del par de claves que va a ser utilizado posteriormente para cifrar, descifrar, firmar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues introduzco la clave. Y pulso OK. Bien, pues como podéis ver ya tenemos creadas satisfactoriamente la clave pública y la clave privada. Y aquí en el punto en el que nos encontramos vamos a comentar algunas opciones importantes que aparecen aquí y que se aplican a diferentes soluciones criptográficas, como por ejemplo, ¿qué ocurre si por accidente Bob desinstala el software? Si ocurre eso, pues Bob va a tener un problema. Si Bob desinstala el software, el par de claves se borra y al borrar el par de claves, pues Bob no podrá acceder al contenido cifrado que le envíe el emisor. Es por esto que aquí la primera opción que vemos permitirá a Bob realizar una copia de seguridad o respaldo del par de claves. O una segunda opción que permitirá a Bob compartir su clave pública para que otras personas le envíen contenido cifrado que solo Bob con su clave privada va a poder descifrar. Y como tercera opción, Bob tiene la posibilidad de guardar su clave pública en un servidor previa suscripción a una empresa en Internet que ofrezca este servicio y de esta manera otra persona puede obtener la llave pública para enviarle contenido cifrado sin que Bob tenga que enviársela, por ejemplo, a través de correo electrónico. Tened en cuenta que si hablamos de criptografía asimétrica, que Bob envíe su clave pública por correo, por WhatsApp, por Telegram o por otro sistema similar, no supondría ningún problema. Pero esta es una facilidad que ofrecen algunas empresas en Internet para que no tengas que decirle a la persona que quiera enviarte contenido cifrado, espérate que voy a enviar mi llave pública, espérate que voy a enviarte mi llave pública por correo, sino que busca en este servidor X, que aquí está mi llave pública, cifra lo que vayas a enviar y envíamelo por correo o por WhatsApp. Bien, entonces de estas tres opciones, Bob elige hacer una copia de seguridad del par de llaves, ¿de acuerdo? Cuando ejecuto la copia de seguridad, vamos a ejecutarla. Bien, como podéis ver, pide indicar dónde se desea colocar la copia. En este caso, vamos al escritorio y aquí tenemos la carpeta llaves, ¿de acuerdo? La vamos a colocar en esta carpeta que tenemos preparada y después de seleccionar la ubicación en la que colocaremos la copia de las claves, pero le damos a Save, pues por razones obvias me pide la contraseña, ya que estoy almacenando las claves con lo que los contenidos están cifrados. El que tiene acceso a las claves tiene acceso a los datos. Introducimos la contraseña, pulsamos OK. Bien, y aquí podemos ver en esta ventana emergente que la clave nos dice que la clave secreta ha sido exportada satisfactoriamente. Pulsamos OK y si nos vamos a la carpeta llaves, bien, aquí tengo mi respaldo de llave, mi copia de llave que bueno, pues podría guardar en un pendrive o en un lugar en el cual nadie debiera acceder.
Ahora Bob lo que hará es subir su clave pública para compartirla con aquellas personas que quieran enviarle cualquier tipo de información cifrada. Como ya hemos comentado, existen empresas y entidades en Internet que ofrecen un servicio de almacenamiento de las claves públicas en servidores. Existen muchas empresas y entidades que ofrecen este servicio, aunque las más conocidas y utilizadas son rediris.es, que corresponde a la Red Académica y de Investigación Española, o la pgp.mit.edu, perteneciente al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bien, para este ejercicio, Bob subirá su clave pública al servidor de claves públicas PGP de la red Iris. ¿De acuerdo? Para ello, en primer lugar, seleccionaremos el par de claves creado, nos vamos a Cleopatra, seleccionamos el par de claves creado y hacemos clic con el botón derecho del ratón. En este menú seleccionaremos la opción exportar. Bien, como veis abre una ventana del explorador de Windows para que indiquemos dónde quiero guardar la clave pública. En este caso la clave pública de Bob será guardada en el escritorio en la carpeta llave pública que tenemos preparada. Seleccionamos. Bien, una vez seleccionada la ubicación, pulsamos Save. Bien. Ahora si accedemos a la carpeta llave pública que tenemos aquí en el escritorio, ¿ves? Observamos que aquí Bob ya tiene guardada su clave pública. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a abrir la llave pública de Bob con el Notepad. La abrimos. Bien. Bien. Pues esta sería la clave pública de Bob, que como podéis observar está codificada en base 64. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar todo el texto y lo copiamos en el portapapeles. Copiar. Bien. Bien, ¿y ahora qué hará Bob? Pues ahora Bob se irá a la página web del servidor de claves públicas de la red Iris, que como veis la tengo aquí ya preparada en el navegador, y pegará su clave pública en la sección, si vamos a la sección enviar una clave al servidor. ¿Veis? Aquí tenemos un campo que pone introduzca clave PGP en ASCII aquí. Aquí pone en ASCII, pero recordad que está en formato base 64. Bien, pues introducimos la clave pública copiada en base 64, la introducimos en este campo y pulsamos el botón enviar. Bien, nos aparece un mensaje de advertencia. ¿Está seguro de que quiere enviar esta información? Le damos a continuar y, bien, para acabar, aquí nos aparece un mensaje que nos indica que la clave pública ha sido añadida satisfactoriamente. Bien, pues una vez que Bob ha subido su clave pública al servidor de claves, ya está preparado para recibir mensajes y archivos cifrados. Por lo tanto, lo que hará ahora es compartir con Alice su clave pública para que pueda cifrar mensajes o archivos. ¿De acuerdo? Bien, entonces Alice lo que hará es ir a la página web del servidor de claves públicas de la red Iris y
en el apartado, lo podéis ver en pantalla, consultar una clave en el servidor, dentro del campo cadena de búsqueda, introducirá una palabra que bien pudiera ser. Nos vamos a Cleopatra. Esta palabra pudiera ser el nombre que Bob asignó cuando creó el par de claves, Bob33, el correo electrónico, drbicho33@gmail.com, o también el key ID que la aplicación Cleopatra asignó al par de claves una vez Bob los creó. ¿De acuerdo? Bien, claro está que será Bob quien facilitará a Alice cualquiera de estos datos para que Alice pueda obtener la clave pública. Bien, entonces supongamos que Alice, desde la página web del servidor de claves de la red Iris, hace la búsqueda utilizando el nombre que Bob le asignó al par de claves. Recordamos que el nombre que Bob le asignó al par de claves es Bob33. Lo podemos ver aquí en la interfaz de Cleopatra. Bien, pues introducimos Bob33 en el campo de cadena de búsqueda y pulsamos buscar. Bien, observamos que aparece una ventana de advertencia. Está seguro de que quiere enviar esta información. Continuar. Bien, y aquí como vemos nos aparecen los resultados para la cadena de texto introducida en la búsqueda. Pulsamos en el enlace con numeración hexadecimal que vemos aquí. Y aquí podemos ver cómo Alice ya tendría la clave pública de Bob, que como vemos está aquí en formato base 64. Bien, pues ahora Alice copiará la clave pública de Bob en el portapapeles. Vamos a copiarla. Y la guardará en el escritorio. Abrimos el bloc de notas o el notepad. Aquí lo tenemos. Lo guardemos en el escritorio con el nombre de Bob.asc. Bien. Aquí lo tenemos. Bien, pues ahora Alice ya tiene en sus manos la clave pública de Bob que utilizará para cifrar archivos. En el punto en el que nos encontramos, Alice ya tiene la clave pública de Bob. Pues bien, como emisora del mensaje, lo primero que hará es crear un archivo de texto con el Notepad. Abrimos el Notepad y vamos a crear un archivo de texto que ponga: hola, esto es información confidencial. Y guardamos este archivo en el escritorio. Vamos a ponerle el nombre de mensaje.txt. Bien, ahí lo tenemos en el escritorio. Pues bien, pues una vez creado el mensaje, Alice importará la llave pública de Bob a su Cleopatra, es decir, al software Cleopatra que ella tiene instalado en su ordenador.
¿De acuerdo? Nosotros, por motivos didácticos, y como se trata de una práctica de laboratorio, lo haremos con el mismo software en el que hemos creado el par de claves. Pero recordad que ahora mismo estamos en el papel de Alice, ¿de acuerdo? Bien, pues hacemos clic en el botón importar un certificado desde un archivo. Y desde el explorador de archivos seleccionará la clave pública de Bob que Alice, recordad que la guardó en el escritorio con el nombre de bob.asc. Bien. Aparece en pantalla, como podéis ver, una ventana con los resultados de la importación realizada. Pulsamos OK. Y ahora Alice, como tiene la clave pública de Bob, o ya tiene la clave pública de Bob importada, ya puede cifrar archivos. Pues lo que va a hacer es cifrar el archivo de texto mensaje txt que tenemos en el escritorio. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí desde Cleopatra, para ello, desde Cleopatra pulsamos el botón Sign Encrypt Files. Y aquí seleccionamos el archivo que queremos cifrar, mensaje.txt. Bien, nos aparece esta ventana Sign Encrypt Files, y aquí dejaremos seleccionada la opción cifrar para otros. Y en el campo de esta opción, de la opción cifrar para otros, introduciremos el nombre asignado al par de claves, que como sabéis Alice ya lo conoce porque se lo facilitó Bob anteriormente. Recordad que es Bob 33. Y al introducir Bob 33, observamos que aparece la clave pública de Bob. La seleccionamos y pulsamos en encriptar. Muy bien, pues este mensaje que aparece nos indica que el cifrado del archivo mensaje txt se ha realizado correctamente. Pulsamos Finish y si nos vamos al escritorio, observad que aquí tenemos el archivo cifrado, mensaje.txt.gpg. Observad que se ha añadido la extensión .gpg. Si abrimos el archivo con el Notepad, como podéis ver, aparecen caracteres totalmente ilegibles. Bien, pues ahora que Alice tiene cifrado el archivo, lo que hará es enviárselo a Bob por correo electrónico como archivo adjunto. Como sabéis, esto no supone ningún problema porque en este caso, al estar utilizando criptografía asimétrica, si un atacante obtuviera el archivo cifrado utilizando la técnica de man in the middle, por ejemplo, el atacante no podría descifrarlo, ya que solo Bob lo puede descifrar, ya que es el único que tiene la clave privada. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el último paso de este ejercicio, Bob descifrará el mensaje que Alice le ha enviado. Bien, para terminar este ejercicio, supongamos que Alice le envía el archivo cifrado a Bob a través de correo electrónico mediante
archivo adjunto. Bob lo descarga en su escritorio, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, mensaje.txt.gpg, y a continuación pues abre Cleopatra para poder descifrar el archivo y poder leer su contenido. Recordad que si abrimos el archivo cifrado con el Notepad o cualquier otro editor de texto también, como veis lo que aparecen son caracteres ilegibles, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Cleopatra y ahora para descifrar el archivo pulsaremos el botón de Create Verify Files. Seleccionamos el archivo cifrado que Alice le envió a Bob y que lo guardó en el escritorio con el nombre de mensaje.txt.gpg. Bien, y como podéis ver, nos pide la contraseña. Le pide a Bob la contraseña para poder descifrarlo. Introducimos la contraseña. Ahora, correcto. Había dado un pequeño error porque me he equivocado al introducir la contraseña. Bien, pues como veis, ya en el segundo intento, Cleopatra nos indica que el descifrado se ha realizado correctamente. Pulsamos el botón Save All para que el archivo descifrado se guarde en el PC de Bob. Y fijaros, aquí tenemos el archivo descifrado. Y si ahora lo abrimos, como podéis ver, podemos acceder al mensaje que escribió Alice. Ahora Bob, una vez descifrado el archivo, ya puede acceder a la información. Bien, pues con esto se da por finalizada la práctica de laboratorio de hoy, en la que hemos visto cómo cifrar y descifrar archivos en Windows con Cleopatra, el gestor de certificados de GPG for Win. En nuestro supuesto hemos cifrado un archivo de texto, pero el mismo procedimiento puede ser aplicado a cualquier tipo de archivo. Puede ser un archivo JPG, PNG, MP4, ZIP, etcétera, etcétera. Con Cleopatra puedes enviar archivos cifrados a otra persona independientemente del programa cliente de correo electrónico que estés utilizando. Es decir, que es igual el programa cliente de correo electrónico que esté utilizando el emisor y el receptor. Pueden ser diferentes, ¿de acuerdo? Pero si vas a encriptar mensajes de correo electrónico con frecuencia desde tu programa cliente, te recomendaría instalar una extensión de cifrado. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima práctica. Muchas gracias.